Continuando con nuestra capacitación virtual, vamos a compartir hoy el tema de las neumonías. Inicialmente hablamos de neumonía clínica muy general, después hacemos una comparación entre bronquiolitis y asma y volvemos a retomar la parte de neumonía, pero ya enfocada desde el punto de vista tratamiento. Comencemos entonces con unos datos epidemiológicos y como con una primera definición. ¿Por qué hablamos de neumonía clínica y qué dice la Organización Mundial de la Salud al respecto? Se define como neumonía clínica aquellas infecciones respiratorias asociadas a signos clínicos de neumonía, principalmente neumonía y bronquiolitis. O sea que agrupamos neumonía y bronquiolitis en un concepto de infección respiratoria macro y después vamos a ir detallando en la medida que vamos avanzando. Entonces, la neumonía como tal se dice que es la principal causa de muerte en menores de 5 años en el mundo. También es importante tener en cuenta que tiene una incidencia. ¿Cómo así que una incidencia? Es decir, los casos nuevos que se encuentran en una población, diferente de la prevalencia, que son los casos que normalmente hay. Entonces, nos interesa la incidencia, los casos nuevos, al decir que la neumonía presenta una incidencia de 0.29 episodios por niño y por año en países en desarrollo. Traduciendo esto, van a surgir unas cifras alarmantes. O sea que encontramos que en el mundo se presentan 150 millones de casos nuevos, de los cuales hay una amplia variación entre un 7 y un 13%, es decir, entre unos 11 y 20 millones de esos pacienticos que sufren neumonía, ese porcentaje de 7 y 13 son suficientemente graves que requieren hospitalización. Hay otro elemento importante a considerar. Hasta el 54% de esas muertes infantiles tienen asociado algún grado de desnutrición, de acuerdo con reportes de la Organización Mundial de la Salud. Entonces entramos en un círculo vicioso. ¿Cómo así que círculo vicioso? Sí, la desnutrición aumenta el riesgo de neumonía. ¿Por qué? Porque deteriora la función inmunológica y debilita los músculos respiratorios. La neumonía, a su vez, deteriora el estado nutricional de los niños. Entonces, de ahí la malignidad o la perversidad de este círculo vicioso, desnutrición y neumonía. Vamos detallando qué podemos hacer con esos casos que nos presentan o evitar que se nos presenten los casos. Entonces, niños con neumonía fallecen por insuficiencia respiratoria o por choque o shock séptico. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista prevención primaria? Vamos a manejar primero prevención primaria y más adelante hablaremos del tratamiento. Universalmente aceptado, la lactancia materna es el mejor remedio para muchas patologías. Además de esa lactancia, se recomienda un buen lavado de manos, tanto del niño como del cuidador del niño, sobre todo la madre o los que están alrededor de él. Otro de los elementos que sigue siendo un factor muy importante en nuestro medio, exponemos al niño a humo, a contaminación ambiental, al tabaquismo pasivo, o sea que son elementos contaminantes que también, si reducimos esto, vamos a contribuir con esa prevención de la neumonía. Otro elemento importante y por fortuna, nuestra sociedad ha tenido cultura alrededor de eso, la importancia de las vacunas, a pesar de que hay sociedades que todavía rechazan las vacunas. Pero es muy importante que se tenga la vacuna contra el neumococo, contra el hemófilus, que tenga su vacuna de tuberculosis, la influenza, sarampión, tosferina, es decir, una serie de patologías que se previenen con vacunación y que evitan que se nos presenten estos problemas respiratorios. Otro elemento muy importante hoy en día es evitar la transmisión vertical del VIH. Vamos a insistirle, a dedicarle más adelante unos punticos alrededor de esto, dada también la importancia de prevenir esto a través de un manejo preventivo adecuado, valga la redundancia. Y además de la lactancia materna importante, es muy importante también que se dé o se brinde a ese niño una alimentación complementaria adecuada. Dentro de estos procesos de educación es muy importante que le contemos al padre o al acudiente del niño o que conozca qué signos de peligro son importantes a la hora de tener en cuenta o pensar en una neumonía. Entonces se empieza a ver que el niño no puede comer ni beber, no recibe siquiera líquidos. Lo vemos como letárgico o casi que inconsciente. No tolera la vía oral, es decir, vomita todo lo que come e inclusive puede llegar a convulsionar. Especial cuidado debemos brindar con dos cosas, la taquipnea
y el tiraje. Precisemos teóricamente estos dos conceptos. ¿Qué es eso de taquipnea? Entonces, la definición nos dice, taquipnea es el aumento de la frecuencia respiratoria por encima de lo normal, o sea que es una respiración patológica. Entonces, cuando empezamos a mirar o a considerar la taquipnea, entonces hagamos la separación por grupos de edad. En niños menores de 2 meses, una frecuencia respiratoria mayor o igual a 60 por minuto, estamos ante la presencia de taquipnea. Ahora, en la medida que el niño crece, su frecuencia respiratoria va disminuyendo, sin que esto sea patológico, o sea que vamos a considerar patológico entre el niño que tiene 2 y 11 meses, considerar taquipnea una frecuencia respiratoria mayor o igual a 50 por minuto. Ya cuando el niño nos llega al año y hasta los 5 años, consideramos taquipnea una frecuencia respiratoria mayor o igual a 40. O sea que precisemos o enfaticemos en algo. La taquipnea, es decir, el aumento de la frecuencia respiratoria aumentada, en las cifras antes mencionadas, es signo clínico o es el signo clínico más sensible para el diagnóstico de neumonía. Así como habíamos definido la taquipnea, precisemos también el conceptico o el concepto de tiraje. ¿Cómo así que tiraje? Entonces recordemos que como parte del examen o de la anamnesis y de lo que encontremos y miremos en ese niño es muy importante. El tiraje intercostal. ¿Cómo así que tiraje intercostal? Entonces llama la atención al observar el niño que vemos que esos músculos intercostales tiran como hacia adentro. ¿Cómo así? ¿Esto que nos muestra por qué el tiraje es importante? El tiraje es signo de que el niño tiene un problema obstructivo en el aparato respiratorio. Entonces, ¿qué resaltamos aquí? El tiraje es una emergencia. ¿Por qué? ¿Y por qué precisamos eso de que los músculos intercostales tiran como hacia adentro? Porque lo normal es que cuando el niño respira, los músculos intercostales se contraen y elevan o ascienden la caja torácica. El tórax se expande y los pulmones se llenan de aire, entonces se hace el proceso de inspiración y expiración normalmente. No se ve eso que llamamos tiraje en el sentido de que uno da la sensación de que está como respirando o contrayéndose los músculos hacia él. Con esas precisiones conceptuales, miremos entonces ya de manera más precisa las dos patologías que nos interesan. Vamos a tocar bronquiolitis, vamos a hacer un diagnóstico diferencial de esa bronquiolitis con el asma y al final volvemos ya a precisar elementos de la neumonía. ¿Qué vamos a entender o qué nos dicen los autores de qué es bronquiolitis? Entonces, la bronquiolitis es el primer episodio sibilante en un menor de 2 años y un elemento importante, precedido de 2 o 3 días de síntomas gripales, es decir, el niño primero se expresa como una gripa y más adelante vamos a decir que se inicia como el ruido. Entonces, otros elementos que es importante para considerar en la bronquiolitis antes de detallar. Se afirma que la bronquiolitis es la primera causa de ingreso hospitalario por problemas respiratorios en menores de 1 año. Otro elemento epidemiológico importante, en épocas lluviosas aumenta el riesgo de presentarse. Entonces vamos a ver cómo ese enfriamiento, ese proceso de afecta o de la época de la presencia de lluvias, ese enfriamiento, digámoslo así, del ambiente también contribuye a esto. ¿En qué edades se presenta el pico de la bronquiolitis? Habíamos dicho, se presenta en menores de 1 año, pero tiene un pico entre los 2 y los 6 meses de edad. Daticos importantes desde el punto de vista epidemiológico. Del 2 al 5%. En menores de 12 meses con bronquiolitis requiere hospitalización, un elemento importante. Y entre un 50 y un 70% va a continuar presentando episodios de sibilancias en meses o años posteriores. Estos son pildoritas que nos van dando elementos para hacer la diferenciación clínica con el asma. Otro elemento a considerar, el virus respiratorio sincitial es el responsable del 75 al 80% de los casos de bronquiolitis, pero no es el único. También tenemos que tener en cuenta la parainfluencia, adenovirus, rinovirus, el virus de la influencia, el metaneumovirus, el enterovirus, sarampión y varicela. Es decir, el principal es el virus respiratorio sincitial, pero también tenemos que tener en cuenta otros virus que nos dan patología respiratoria. Elementos, además, clínicos importantes. Entonces, de la bronquiolitis, ¿qué vamos a decir? Su diagnóstico es eminentemente clínico. ¿Qué nos va a ayudar además de lo que hemos venido diciendo? Entonces, enfaticemos. Se presenta en menores de 2 años.
¿Qué habíamos dicho? Se presenta inicialmente como un síndrome gripal, como un resfriado. Recordemos que la gripa nuestra es muy distinta a la gripa norteamericana. Una cosa es gripa y otra cosa es lo que nosotros llamamos resfriado. Previo a que haga ruido, entonces 2 o 3 días antes de que el cuadro se presente como ruidoso, hay un simple resfriado. ¿Qué es eso de que hace ruido después de 2 o 3 días de tener gripa? Entonces continúa con fiebre, casi siempre menor a 39 grados centígrados. El niño, como nos dicen la mamá, está mocoso, está con rinitis o la coriza que llamamos también como nombre similar a todo este episodio. Continúa con una tos, tiene una respiración ruidosa y viene el elemento muy importante, las famosas sibilancias, es decir, el niño silba o el niño pita al respirar. Acompañado de esto hay dificultad respiratoria y esa misma dificultad respiratoria nos va a mostrar que se pueden presentar cianosis en casos graves. Otro elemento y que nos sirve también como diagnóstico diferencial es en los menores, en neonatos y lactantes pequeños, puede presentarse inicialmente como episodios de apnea. Entonces tengamos en cuenta nuevamente, menores de 2 años se inicia como síndrome gripal, como un resfriadito, el niño continúa con fiebre, moqueando, dificultad respiratoria, tengamos en cuenta las sibilancias y que en los menores la apnea puede ser el principal o el primer síntoma o la primera manifestación.